ARN mensajeros. Tenemos ahí ARN mensajeros que están aún, que se han formado. Miren, cantidad de ARN mensajeros, entonces por eso es que aún sigue aquí en aumento. Porque aún hay ARN mensajeros para leer, para interpretar, para formar betas galácticas. Más o menos se entiende el panorama de ese gráfico. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Qué más? Entonces aquí datos importantes, términos claves, el operón lab, que es inducible, el término policistrónico. ¿Qué quiere decir policistrónico? A partir de 3 En un solo ARN mensajero hay varios genes. En este caso, uno de estos genes del operón lab es beta-galactosidasa. ¿Qué hace la beta-galactosidasa? ¿Qué tipo de enlace rompe? La beta-galactosidasa, ¿qué tipo de enlace rompe? Enlace glucosídico, que es el enlace que une la glucosa más la galactosa. Estamos hablando de triptófano. Entonces, ¿esta bacteria va a sintetizar o va a degradar? Sintetizar. Sintetizar, muy bien. Entonces, el triptófano es un aminoácido que es esencial, de hecho, para nosotros, pero la bacteria lo puede sintetizar. ¿Por qué lo puede sintetizar? Porque tiene la ruta bioquímica para sintetizarlo. Entonces, tiene las enzimas para sintetizarlo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La bacteria esperamos que genere triptófano, pero cuando ya tiene demasiado triptófano, ¿qué ocurre? El triptófano se va a unir al represor y más bien va a ayudar al represor para que ese represor se vaya. ¿Cuál es el objetivo? Reprimir la formación de más triptófano. O sea, por eso se le llama un operón reprimible. Es decir, el triptófano cuando se comienza a acumular va a ayudar ¿a quién? ¿A quién va a ayudar? A la proteína represora. Para que la proteína represora une e inhiba la formación de este ARN mensajero que contiene todos estos genes. Y por eso al operón del triptófano se le llama operón reprimible. Porque el triptófano está actuando como activador o como correpresor. Es decir, es una especie casi como que de modificación alostérica. Porque miren, si nosotros vemos acá, este operón, ¿cómo se llama esto? Represora. Este represor está inactivo cuando no está el triptófano. Pero cuando viene el triptófano, cambia su conformación tridimensional y va y se une acá al operador. Se une al operador y más bien tiene un efecto aquí de inhibir la síntesis de todo este ARN policistrónico. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Para que no se sinteticen más. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda al respecto? Ya, entonces vamos a continuar. ¿Y qué hace la ARN polimerasa acá? ¿Por qué está dibujada? Porque no ingresó, no se unió al promotor. No se va a unir. ¿Por qué la ARN polimerasa no se uniría? Porque el represor está unido y no le permite el ingreso. Entonces podríamos decir que la ARN polimerasa no se está uniendo a su operón. ¿Por qué? ¿Qué está viendo en ese medio de la bacteria? Triptófano. Está viendo más triptófano. O sea, más triptófano. Entonces, hay triptófano, la bacteria va a sintetizar más tiempo. O sea, tiene un efecto inhibidor temporal. Por eso están los represores. ¿Sí? Bien, acá tienen esta parte. Por ahí ya veo varios que tienen el CAR. ¿Qué quiere el CAR? Por favor, ahí complementen esa parte si no se entendió. Y vamos a pasar a la otra parte ya de regulación de la expresión génica en eucariotas. En regulación de la expresión génica en eucariotas, una primera forma de regulación, ¿qué es estas cosas que están presentes? ¿Qué es esto? Son KM4, 2, 4, más E2F1. Factor de transcripción. ¿Son qué? Reguladores de la expresión génica y específicamente se les llama Factor de transcripción. factores de transcripción. ¿Y dónde se unen ellos? En el promotor. A los promotores. Y este es el gen, por ejemplo, OT4. ¿No? Y ahí podemos decir OT4 y acá hay otro 4. Lo que ocurre es que este gen
da lugar a una proteína. Esa proteína es un fosfato y a su vez funciona como factor de transcripción esa proteína. Los factores de transcripción son proteínas. Sí. Sí, son proteínas, entonces también tienen sus propios genes. Es un mecanismo de regulación bastante complejo. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Este es un factor de transcripción, ¿verdad? Un factor de transcripción que se une a un promotor. Y les hago una pregunta: ¿un factor de transcripción siempre da lugar a activación? Sí. ¿Cómo? Siempre. ¿Cómo? Y en Hay generación como también. un montón de factores. Sí, Sí. parece que esté presente para... ¿Siempre da lugar a activación sujeta o puede dar lugar a activación? Hay excepciones. Estoy muy seguro de que. Al igual que decir de la repente. ciencia siempre cambia y. Siempre da lugar a La naturaleza mayormente sí. mayormente, a ver, ¿qué opinas? Algunos examen viene solo. ¿Por ¿Qué qué? opinas? A ver, no, a ver, los factores de transcripción siempre dan lugar a Yo Yo creo que sí es importante, doctor, porque para que el arte primerasa se pueda unir al promotor requiere de factores de transcripción para que la transcripción se pueda llevar a cabo. Se puede llevar Sin a cabo. factores de transcripción no se podría dar, el arte primerasa no se podría unir en el sitio correcto dentro del promotor. ya, muy bien, buen aporte. O sea, su compañero está en lo correcto. Los factores de transcripción son necesarios para que se dé la expresión infinita. Porque cuando ellos se unen, da lugar a la unión de la red polimerasa. Es decir, aumenta la actividad de la red polimerasa para que pueda producir. Pero también, estimados, tengan en cuenta que hay factores de transcripción que reprimen la expresión infinita, suprimen. Inducir la reproducción. Y es una competencia, ojo con eso. Hay genes que aquí en su promotor tienen secuencias específicas para que se una un factor de transcripción, que puede ser inductor o represor. Ojo con eso. Entonces, es como que quién gana en realidad. Es una competencia, es una combinación. Son como que sillas, estos de aquí, son asientos, ¿no? En donde, por ejemplo, su asiento puede ser ocupado por varios estudiantes. O sea, usted está ahí y ganó. ¿Pero qué pasaría si viniera un montón y lo quieren sacar? Eso pasa. Eso pasa con el promotor. Hay varios sitios. Por ejemplo, hay un asiento llamado el sitio GATA, que es una secuencia de... No tengo plumón para poner eso. Es guanina, adenina, guanina, adenina, timina y adenina. GATA. Es una zona de nucleótidos. Porque esto es ADN, ¿no? Sí. Esto es ADN. Y ese sitio GATA, ahí se va a unir el factor de transcripción GATA. ¿Por qué? Porque tiene ya una secuencia, una afinidad específica para unirse allí. Entonces podríamos decir que los factores de transcripción tienen un sitio de unión al ADN. Y ese sitio de unión al ADN reconoce secuencias específicas dentro del ADN. Un ejemplo del factor de transcripción con su secuencia específica es el factor de transcripción GATA, que se une a la secuencia GATA del ADN. Sí, y así pueden haber varias secuencias, ojo con eso. O sea, ese es el fundamento molecular por el cual los factores de transcripción se unen. ¿Por qué se unen? Porque reconocen secuencias específicas dentro de dónde, del gen mismo, ¿dónde se unen esos factores de transcripción? En el promotor. El promotor. ¿Dónde va el promotor? Entonces ya tenemos varios mensajes que pueden haber, varios factores de transcripción que pueden unirse allí, que pueden haber activadores o inhibidores. Uno de los factores importantes es de que estos factores de transcripción tienen un sitio de unión al ADN, que reconoce secuencias específicas del ADN. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces es una combinación. Y les pregunto, ¿en un gen puede haber... Una proteína. ¿Cómo? La O4 es una proteína, Era ¿verdad? un factor de transcripción. Es una proteína y la proteína es un factor de transcripción. También. Claro, otra función de las proteínas es que las proteínas pueden ser factores de transcripción.
por lo tanto su expresión también es regular a nivel genético. O sea, esto viene de otro gen que se expresó. Entonces, ese otro gen también fue regulado por factores de transcripción. O sea, entre ellos están regulados. Son proteínas que regulan a su vez la expresión génica de otras proteínas. ¿Sí? O sea, hablamos de ahí de cientos factores de transcripción que existen que pueden regular múltiples. Por eso acá les he puesto, miren, hay activadores e inhibidores transcripcionales. El nivel de transcripción, como eso, el nivel de transcripción depende de la afinidad de la combinación. Es decir, ¿quiénes ganan? Es una competencia. ¿Hay más factores de transcripción activadores o factores de transcripción inhibidores? Es una competencia, una lucha entre ¿qué tanto logra la expresión de un gen? ¿Sí? Acá tenemos, hay un montón, porque estamos viendo ahí que se están uniendo para promover la expresión de qué gen. O4. Y ese gen O4 es un factor de transcripción que, como estamos viendo aquí, puede regular su propia expresión. Pero también puede regular a múltiples genes. ¿Qué más tenemos aquí? Miren, hay entre el 5 al 10% de genes que codifican la transcripción. 5 al 10%. Lo que quiere decir que tenemos genes que dan lugar a factores de transcripción. Y esos genes, a su vez, son regulados por el medio ambiente. ¿No? Por eso es que es muy importante el tema de ritmo circadiano para comprender cómo se forman estos factores de transcripción y en qué tiempo específicamente regulan. ¿Se entendió esto, Pablo? Factores de transcripción, detalles, son proteínas. Tienen algunas veces unas estructuras aquí llamadas dedos de zinc que se unen al ADN. ¿Qué es un dedo de zinc? Un dedo de zinc. ¿Qué es un dedo de zinc? Su nombre. Es la primera vez que yo lo consulto. Algunos sí, doctor. Ah, ya. ¿Cuál es su nombre, estimado? John. ¿Cómo sigue? ¿Qué es para usted un dedo de zinc? Un dedo de zinc. Tiene forma de dedo ya. Cisteína y zinc. Sí. No, o sea, tiene varios cisteínas. O sea, es una proteína. Es de esperarse que hayan cisteínas. O sea, esa cisteína es una cremallera de cisteína. Sí, que se puede, que tienen un zinc en medio, entonces por eso se llama dedo de zinc. El dedo de zinc es una estructura que se une al surco mayor del ADN y pueden pegarse, como que si se separaran así de dedos, ahí encima del ADN. Bien, entonces ahí tengamos en cuenta que pueden haber factores de transcripción que tienen en eucariotas, doctor. Los dedos de zinc son en eucariotas. dedos de zinc. En eucariotas, pero o tanto en... Los dedos de zinc son estructuras, son dominios, podríamos decir. Es un dominio, es una partecita de una proteína que tiene la función de pegarse al ADN. Es de esperarse, porque si el factor de transcripción se pega al ADN, una estructura que puede ayudar a esa unión son los dedos de zinc. Un dedo se une al surco mayor del ADN y otro pues sirve para... Creo que ahí también en el CAR tienen algo de dedos de zinc. Ahora acá, esto ven. ¿Dónde está en el CAR? Por ahí algo. Bueno. A usted nunca le va a gustar El motivo del ¿cuál es su zinc. nombre? Andrés. Ya cuando somos recién embriones. ¿Qué es esto de aquí que está aquí? Células del... Es la masa celular interna, o la masa, la masa. ¿Qué es esto? Células. ¿Qué son ellas? ¿Qué propiedades tienen estas? Células madre, pluripotentes. ¿O no? Células madre Pluripotentes. embrionarias. Plasticistas lo veía. Se les llama de células madre embrionarias que tienen características de pluripotencia. ¿Qué quiere decir que son pluripotentes? Que se pueden diferenciar en cualquier tipo de células. Pueden dar lugar a cualquier tipo de célula. Es decir, sacamos una de ellas, puede dar lugar a un tejido cardíaco, un tejido, un corazón, una vista, un páncreas completo. Porque el páncreas está hecho de varios tipos de células.
Entonces, esto nunca más lo vamos a volver a ver, desde que solamente lo vemos en embriones, nunca más lo volvemos a ver en nuestra vida, esa etapa de pluripotencia. Entonces, ¿qué pasa con algunas personas que suelen perder, por ejemplo, células beta de páncreas de este tipo? Un cartílago, un hueso se rompieron. O tienen problemas cardíacos en donde el corazón se ha degenerado. O pierden neuronas, una esclerosis amiotrófica lateral múltiple, se pierden células nerviosas. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Sacarle una célula beta de otra persona y ponérsela? ¿Será lo correcto? Que sea compatible. ¿Qué consecuencias podría tener esto? El rechazo inmunitario. Entonces, lo ideal sería generar células igualitas a estas, de nuestra propia composición genética, para que nosotros podamos instalarlas. Pero si ya no las vemos nunca más a ellas, ¿de dónde las sacamos? Ahí existe la técnica reprogramación celular, en donde una célula adulta completamente diferenciada como un fibroblasto, lo podemos regresar a un estado tipo embrionario, pluripotente, que se le llama a esa tecnología la tecnología de las células madre pluripotentes inducidas, porque estamos regresando una célula ya madura a una célula de tipo pluripotente. No son similares, en características sí, pero tienen aún algún problema que no olvidan quienes fueron. Siguen recordando que fueron unas células de ese tipo. Claro, han logrado con 1 o 10% de efectividad reprogramada, pero hay algunas que son difíciles convencer a que puedan regresar a un estado normal. Son difíciles, pero igual se ha logrado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que yo, si regreso a esta célula adulta, a un estado pluripotente, a partir de ella puedo formar cualquier tipo de célula. Sí, cualquier tipo de célula del individuo. Y eso se llama reprogramación celular. Miren, ¿qué tipo de células puedo yo usar para esta reprogramación? Fibroblastos, células de sangre periférica mononucleares, las PBMC, células hematopoyéticas, células epiteliales. ¿Qué les tengo que agregar para poder promover ese retorno a estado embrionario? ¿Quiénes son esos factores de transcripción? OP4, SOX2, KLF4, CI. Cuando le agregan esos factores de transcripción a estas células, esa célula se convierte a una célula madre pluripotente inducida, que tiene características de quién, a quién se parece en comportamiento. ¿A quién se va a parecer en comportamiento? ¿Células madre? ¿De dónde? Células madre embrionales, células madre pluripotentes embrionales. Se parecen mucho. La ventaja es de que son genéticamente de nosotros, o sea, son parte de nuestro ADN. Y gracias a estas células podemos después generar neuronas, cardiomiocitos, células retinales, hepatocitos, células pancreáticas. Esto tiene implicancias muy grandes porque, por ejemplo, en artritis reumatoide hay pérdida de cartílago, degeneración. Entonces, lo ideal sería que esas personas, por ejemplo, que ya están con el cartílago degradado, con los huesos ya deteriorados, podamos sacar una célula de su piel en laboratorio, reprogramarla, la célula pluripotente, y a partir de esa célula generar células de cartílago y hacer cartílagos artificialmente. Es una tecnología que la está estudiando la bioingeniería, o la ingeniería médica, como diríamos, para poder diseñar cartílagos del propio individuo y que no haya rechazo. Otras aplicaciones también, por ejemplo, para la degeneración de la mácula, la degeneración macular. En la degeneración macular se ha perdido células retinianas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tendría que implantarlas. Pero claro, es una tecnología que aún está en avance. Pero bueno, fue merecedora del premio Nobel en 2016 por esos descubrimientos en reprogramación celular. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá de esto. Solamente
parte del estudio pionero fueron los fibroblastos, pero después ya otros investigadores alrededor del mundo han tratado de hacerlo con otras células. ¿Y aquí qué usamos para la reprogramación? Factor de transcripción de reprogramación. ¿Qué otra cosa podríamos usar para reprogramar esas células? A ver. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para reprogramar células cancerosas a estado embrionario? ¿Qué usaría usted para convencer a una célula que regrese a estado embrionario? ¿Qué haríamos para convencerla? El factor ambiental de la epigenética podría ser. Por ejemplo, microRNAs. MicroRNAs para convencerlas que regresen. O sea, ese es uno de los grandes cosas interesantes en medicina, en biología, porque recuerden que la célula cancerígena tiene un lenguaje un poco desordenado. Tiene un idioma de muchas cosas que expresa. Entonces, ¿por qué no pensar de que un avance científico podría ser estrategias de reprogramación de una célula cancerígena y volverla a estado bien? Pero no es tan fácil convencerla porque es como que su cerebro ya está deteriorado de la célula cancerígena, porque todo el desorden viene a partir del ADN. Entonces es uno de los grandes retos en la comunidad científica el tema del cáncer, tratar de revertir. O sea, no podemos curar el cáncer justamente por eso, que a nivel genómico están los daños, a menos que le pongas otro ADN, porque mejor no reemplaza células. O sea, es bien complicado. A ver, seguimos. Ahora, regulación de la expresión génica del gen de la lactasa. ¿Qué es la lactasa? ¿Qué hace la lactasa? Regular la lactosa. Hay algunos individuos que tienen lactasa por más tiempo. ¿Ustedes tienen intolerancia o normal la lactasa? Normal. Mi hermana. ¿A partir de qué edad se le quitó? Bueno, se le quitado. No, a partir de qué edad su lactasa dejó de funcionar. ¿Desde qué edad tiene intolerancia? Intolerancia. Desde 2015 tenía... ¿Cuántos? 14, muy pequeña. En realidad, genéticamente la lactasa debería estar mientras estamos en el periodo de amamantar. ¿Cómo se llama amamantar? Lactancia. Luego de eso se tiene que quitar. Sí, luego de eso se debería de quitarse, pero lo que resulta que algunos individuos han adquirido un característico fenotipo de persistencia de lactasa. ¿Qué quiere decir eso? Que su lactasa, ¿qué le pasa? Su lactasa, ¿qué le pasa? Persistencia de lactasa. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué es persistencia? Hay individuos que podríamos decir somos persistentes de lactasa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener la lactasa más tiempo, no se va a perder. Pero los individuos que no tienen persistencia de lactasa, como su compañera nos comentó de su familiar, que a los 14 años ya comenzó a presentar sintomatología, entonces ahí quiere decir que la lactasa, el gen lo tiene. Pero ¿qué creen que ha pasado con el gen allí? El gen de la lactasa. Se ha silenciado, excelente. Ha tenido un silenciamiento. ¿Sí? Entonces, 2/3 de la población mundial tiene el carácter de persistencia a la lactasa. 2/3. Quiere decir que hay 1/3 que pues lamentablemente su lactasa la va a perder. ¿Y qué consecuencias tenemos si perdemos nuestra lactasa? Una pregunta gases. ¿Por qué gases? Porque la lactosa no se bate, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la lactosa? Se va a fermentar por bacterias colónicas. Y por eso los gases, el metano, el hidrógeno que se produce, que causa diarreas, náuseas, bueno, no sé, no supo eso, pero no sé, tiene cuidado. Náuseas, vómitos, no creo, o dependiendo también de cuánto se coma. Obviamente, si sabes que tienes intolerancia, no te vas a poner a tomar un litro de leche. Peor, mientras más, peor. Entonces, la persistencia de la lactosa es un patrón de herencia dominante. Quiere decir que si su papá o su mamá tiene la persistencia y su mamá no, o sea, el que va a dominar es la persistencia de la lactosa.
¿sí? La persistencia. Entonces, miren, esto que está aquí, ¿qué es? ¿Qué es esto que está aquí? Un gen, ¿no? A ver, ¿qué observan ahí? Locus. Locus. Centrómero. Centrómero. ¿Qué cromosoma es? Cromosoma 2. 2 aquí. Fíjate lo que viene. 2. Ahí no está. No está. Avisa pues Tomás. Entonces, en el cromosoma 2 se encuentra el gen de la Ahí está pues. lactasa. Y ahí, ¿qué más tenemos? Que este brazo de aquí es el brazo P y este es el brazo Q. P de pequeño, por eso se llama el brazo P. Siempre en un cromosoma tienen, recuerden, como un brazo pequeño y un brazo largo. Entonces el brazo pequeño de arriba es el P. Y el brazo más largo es el brazo P. Como esto que hemos visto acá. Acá. Esta parte de aquí, pero estos son iguales, ¿no? Como los Este en medio, ¿qué parte? centrómero. Centrómero. Centro. Centrómero. Centrosoma, ¿qué es? Es la Tiene parte. centriolos, hay dos. Centrómero. Y este es el brazo P y el brazo Q, más largo. Entonces, ¿dónde está el gen de la lactosa? De la lactasa. El gen 2 es el brazo Q. Brazo Q. El brazo más largo. Bueno, eso es un mapa genético en 2D. ¿Qué creen que quiere decir cada una de estas rayitas? Son lugares, es un mapa. ¿Hay más genes aquí en este cromosoma o solo el gen de la lactasa? Lactasa. Hay más genes, ¿no? Claro, pero aquí nos está diciendo que aquí en esta zona específicamente está el locus. ¿El locus de quién? El locus del alelo, claro, del alelo. Hay dos alelos. Un alelo puede ser de persistencia o de no persistencia. Miren acá, presten atención a esta parte. ¿Cómo era? Aquí tenemos tres escenarios. Fase de amamantamiento, y fase de como que de crianza, donde ahí tenemos la primera parte, que es de amamantamiento, lactancia materna. ¿Estamos bien? Esta primera parte, fase de lactancia. Y esta fase post-lactancia, donde tenemos dos escenarios. ¿Sí? En la fase de amamantamiento o de lactancia, ¿qué tenemos aquí? 5 primas describen, ¿qué es eso? Una hebra de ADN. Aquí tenemos el promotor, todo esto es el promotor, ¿verdad? Y este MCM6 es un enhancer. ¿Qué cosa es un enhancer? O un enhancer. ¿Han visto el enhancer? Los enhancers. Los enhancers o potenciadores. El otro nombre del enhancer lo hemos visto. Miren chicos, un enhancer es una región que se encuentra antes del promotor. Esta zona es el promotor y esta zona ¿qué es? El enhancer. No sé si se le dice. El gen como tal, cuando ven esta flecha de acá, ¿qué quiere decir? Que esto es el gen como tal, el gen que se va a utilizar, la región codificante. Esta, cuando ven esta flecha, ¿aquí qué iba? El promotor. El promotor. Y más acá el enhancer. Hay dos términos acá para referirnos a eso de lo antes y después. Cuando va antes del promotor, es decir, para la parte izquierda, eso se llama la región corriente arriba. Y la región que va para acá, ¿cómo se llama? La región corriente abajo. Upstream o downstream.
Eso lo pueden encontrar también en terminología. Upstream para acá, downstream para el otro lado. Entonces, aquí está el promotor. El enhancer o potenciador va a estar upstream o downstream. Para el lado corriente arriba. ¿Sí? Y aquí en ese enhancer se encuentra la región MCM6, que es mini cromosoma, tiene un término M6. ¿Sí? Entonces, ¿para qué cosas sirven los enhancers? ¿Para qué sirven los enhancers? Para potenciar la función del promotor. ¿Sí? Es un potenciador, enhancer o potenciador. Por eso la traducción enhancer es mejorador o potenciador. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la fase de amamantamiento nos conviene expresar el gen de la lactasa. ¿Qué opinan? Sí. En la fase de amamantamiento nos conviene expresar el gen de la lactasa. Sí. Claro. Entonces, ¿quiénes son los factores de transcripción que están promoviendo la expresión de la lactasa? ¿Quiénes son? GATA, CDX2, HNF1, alfa. Entonces, podríamos decir que esos factores de transcripción se van a unir a ¿dónde? Al promotor. Y van a promover la expresión. ¿Y van a promover la expresión de quién? Lactasa. Del gen de la lactasa. Pero primero, ¿qué tienen que formar? ¿Qué están formando ellos primero? ¿Qué es eso que está representando ese gen? ARN. Se están expresando ARN. ¿Estamos bien? ¿ARN mensajeros son o no? Sí. Claro, ARN mensajeros. Entonces, podríamos decir que en etapa de lactancia, esos tres factores de transcripción están uniendo al promotor para promover la expresión del gen de la lactasa. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar después de esa etapa de lactancia? Podría ocurrir lo que se llama la no persistencia de la lactasa. Miren, el gen de la lactasa, ¿sí? ¿Qué hay aquí? Enhancer. Y este MCM6 es una región del enhancer, que es el potenciador. Los potenciadores son enhancer. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Miren, ellos están presentes. Los tenemos, claro que sí que los tenemos. Los tenemos, está claro que sí son proteínas. Pero ¿qué ha pasado con el gen de la lactasa? Se han agregado grupos. ¿Grupos qué? No, eso no es un carro. Sí, a ver, ¿no se ve? No se ve. Comentado. No se ve bien, de verdad, no. Es que ahí no se ve. No, para que le hagas zoom. Lo que pasa es de que. Sí, no. Bueno, Metilo. la fórmula química del metil, ¿cuál es? CH3. Entonces, ahí se le ha agregado grupos metilo. ¿Y qué cree que va a ocurrir cuando se agregan esos grupos metilo? ¿Va a poder unirse la triplimerasa? No, la triplimerasa no va a poder unirse. Entonces podríamos decirle que cuando nosotros tenemos intolerancia a la lactosa, una de las maneras de regular ese gen es aplicando en los grupos metil. A eso se le llama metilación del ADN. Pero aquí estamos viendo que se está metilando el gen de la lactasa. Y cuando se metila, se va a poder unir ahí la ARN polimerasa. ¿Qué opinan? ¿Está bueno? ¿Qué opinan ahí cuando la metilación? ¿Se une? No. Entonces la metilación es represor o activador de la expresión genética. Represor. Entonces cuando hay grupo metil, se suprime la expresión genética. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa con esta de aquí? PDX1. PDX1, ¿qué es? Un supresor inhibidor. Un represor. Un inhibidor. Entonces, PDX1 es como que lo saca y lo bota. Miren, ¿se dan cuenta? Aquí hay un ejemplo de activador represor. Este represor, ¿a dónde se va a unir? En la zona del promotor. Se une al promotor e inhibe.
O sea, podemos tener ahí que la regulación del género de lactasa puede ser de múltiples maneras. Una manera es metilación. Otra manera es por factor de transcripción de tipo inhibidor, que está en allí. O sea, podríamos decir que la persona cuando entra en intolerancia a la lactosa es porque genéticamente favorece a que haya metilación o que aumente la expresión de PTX1. Entonces podríamos decir que la expresión génica, los factores de transcripción, su formación depende del desarrollo del individuo. Por eso es que cuando el individuo va envejeciendo, comienzan a expresar diferentes factores de transcripción. Y eso, podríamos decir que la expresión génica es dependiente del desarrollo del individuo. ¿Sí? Cuando se entra a pubertad, cuando se pasa de la niñez a la pubertad, de la pubertad a adolescencia a la adultez, tienen ahí varios patrones de cambios de factores de transcripción. Ahora, ¿qué pasa cuando el individuo es resistente o persistente a la lactasa? ¿Va a mantener la expresión de esa lactasa o no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre acá? Resulta que en la región del enhancer, la región MC6, ¿dónde está esta región? ¿En qué zona? En el enhancer, potenciador. Entonces, allí pueden haber los llamados polimorfismos. ¿Qué es un polimorfismo? Un polimorfismo. A ver, ¿cómo podríamos explicar un polimorfismo, Samuel, Miguel, un poquito más? ¿Cómo podría ser? Espere. A ver. Es un polimorfismo. Y hay varios tipos de polimorfismo. Y aquí están los SNP. Es un tipo de polimorfismo especial. Cambia de forma. Un polimorfismo es un cambio de forma, sí, pero SNP, ¿qué es? En griego. Polimorfismo del nucleótido único, ¿qué es eso? Cambia de forma de nucleótido. ¿Qué es polimorfismo del nucleótido único? Chicos, ese sería polimorfismo del nucleótido único. Aquí hay varias letras, ¿no? Se puede decir nucleótido. Resulta que el polimorfismo del nucleótido único es cuando una letra de esta zona específica, de esta posición, cambia, se reemplaza por otra letra. Por ejemplo, A se reemplaza por T. Y eso tiene consecuencias muy importantes para la proteína. No se va a poder formar una proteína por repente un aminoácido específico. Entonces, miren chicos, a ver, un nucleótido de un SNP es un polimorfismo de nucleótido único. ¿Qué quiere decir? Que una letra cambia. Una letra cambia. Y si cambia una letra, ¿qué va a pasar? ¿Se va a poder formar el aminoácido que correspondía ahí? Tal vez no. Entonces, si cambiamos esa letrita no se trata de una mutación. ¿Por qué no se trataría de una mutación? Porque las mutaciones ocurren en cualquier lugar. Pero usted va a escuchar que en la población de Perú hay 10 cientos de polimorfismos para el gen de insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que esos cambios se repiten en más del 1% de la población. No se trata de mutaciones, porque las mutaciones ocurren en cualquier lugar y de repente la mutación solamente la tiene usted, solamente la tiene usted. Pero cuando es polimorfismo es como que esa mutación se ha hecho predominante en más del 1% de la población. En este caso, ese cambio es un polimorfismo. Y se habla de polimorfismo porque es de esperarse. Las personas que tienen esa lactasa por más tiempo tienen esos polimorfismos. Es decir, tienen esos cambios que les van a favorecer que se una el OP1. Y el OP1 es un factor de transcripción activador o inhibidor. Activador. Entonces podríamos justificarlo médicamente que la presencia de polimorfismo nos puede dar cierta ventaja. Y aquí, por ejemplo, en este escenario,
La presencia de polimorfismos en el enhancer da lugar a que se reclute OT1. Y cuando se reclute OT1, ya nos va a dejar de lado a quién, a PDX1, Y y va a favorecer que se unan estos compañeros de equipo. ¿Para qué? Para promover la expresión. ¿De quién? ¿De quién? ¿La expresión de quién? De la lactasa. Entonces, ¿cómo podríamos explicar? A ver, está sencillo. Podríamos decirle que cuando nosotros somos resistentes a la lactasa o persistentes a la lactasa, uno de los fundamentos es de que hay presencia de polimorfismos. Los polimorfismos son cambios en nucleótidos únicos, o sea, una letra cambia. Y eso permite de que allí se unan factores de transcripción. En este caso, esos polimorfismos serían responsables de promover la unión de factores de transcripción activatorios o activatorios. Por ejemplo, OT1. Sí, OT1. ¿Y a quién van a despachar? A PDX, a PDX y a metilos. Y a los grupos metilos también. Los de acá sí se van a poder ir. Claro, bueno. Eso es lo normal, sería. Claro, esto es lo normal, lo que debería de presentar. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre dicen, ¿eres intolerante a la lactosa? Ah, es genético. Claro, porque pueden haber presencia de polimorfismos que impiden que se exprese. ¿De cuáles? Ojo que pueden haber polimorfismos. ¿Cuáles son? Ojo, pueden haber polimorfismos que promueven la unión de factores de transcripción activatorios. Pueden haber polimorfismos que impiden la unión de factores de transcripción. En este caso, las personas con persistencia a la lactasa tienen polimorfismos que favorecen la unión a factores de transcripción activatorios. Sí, bien. ¿Alguna consulta acá? Sí, dígame. ¿Volver a explicar, por favor? ¿Cuál parte? SNP2. SNP2. Esta de acá. Ah, no, es SNPS, que significa polimorfismos del nucleótido único, ¿no? Sino que es una S para mencionar plural. Por ejemplo, ARNs. Tenemos ARN y una S chiquita. Es más o menos. Pero bueno, ¿qué es un SNP? Es un polimorfismo del nucleótido único. Quiere decir que en esta posición aquí, específicamente allí, hay un cambio en una letra. Podríamos decir que es una mutación. No una mutación, un cambio en letra, pero lo que ocurre es que ese cambio no es un cambio raro, sino es un cambio que está presente en más de 1% de la población. Entonces podríamos decir allí de que ese cambio, ese simple cambio de esa letra, favorece a la unión de factores de transcripción activadores. Y eso va a promover que el gen de la lactasa se exprese. Pero también pueden haber, o sea, ahí yo estoy explicando ahorita de uno, pero en realidad hay cientos de polimorfismos de nucleótido único asociados con la persistencia de la lactasa. ¿No? O sea, si tenemos muchos de ellos, somos... Si una persona no tiene resistencia a la lactancia, o sea, no genera todo el polimorfismo, eso quiere decir que... Lo que pasa es que puede tener polimorfismos, pero más bien polimorfismos que hacen de que se unan factores de transcripción inhibitorios. Negativos. Ojo con eso. En las poblaciones circulan polimorfismos de todo tipo. Polimorfismos que nos hacen más capaces de algo. Resistentes. Polimorfismos que también nos mandan al otro lado. Claro. Los polimorfismos, es que para cáncer hay polimorfismos en las poblaciones. Y ahí podríamos decir, esos polimorfismos, ¿en dónde están? En genes supresores de tumores. Ojo con eso, y lo que menciona su compañero es correcto. ¿El cáncer también está relacionado con polimorfismos? Sí. Hay en las poblaciones polimorfismos que las personas los hacen más susceptibles al cáncer. Y no solamente para cáncer en general, sino para cáncer de mama, cáncer de próstata. En Perú hay polimorfismos para cáncer de estómago, mayormente. Y cáncer de próstata a nivel mundial, cuarto lugar. Bueno, que ya un cáncer ocupe el primero, segundo, tercer lugar es irrelevante. La cosa es que la gente se muere por cáncer. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el cáncer es algo que en realidad es genético, sí, pero mayor la culpa la tiene el ambiente y nosotros cómo tratamos el cuerpo.
¿Sí? Entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿Tienen un reposo de 5 minutos? Sí, mientras llegamos. Le preguntan, pero upstream es la zona que está para el lado izquierdo. No era el cáncer, No, claro, pero lo que dije es que el cáncer está cerca del upstream. Promotor. El cáncer está por acá. Upstream o down. El cáncer está en la función upstream o down. Está acá. Ese es el promotor. El cáncer está para acá. Es upstream o down. Upstream. Down es para allá.